Sesión General INPER. Bienvenidos. Comenzamos. Secretaría de Salud, Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Ricardo Figueroa Damián y para mí es un verdadero gusto y un honor presentar el día de hoy al doctor Néstor Medina Castro, quien será nuestro ponente e invitado a la sesión, en la cual él desarrollará parte de la experiencia que ha tenido en este aspecto que cada vez más nos está involucrando a todo el personal de salud, que viene siendo los aspectos bioéticos de nuestra actividad. El doctor Néstor Medina es médico especialista en ginecobstetricia. Tiene una subespecialidad en medicina materno-fetal, realizada aquí en el Instituto Nacional de Perinatología. Estuvo en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, llevando a cabo un fellowship precisamente en diagnóstico fetal invasivo. Y desde el punto de vista del posgrado, él tiene una maestría en ciencias médicas por la UNAM, así como el doctorado en bioética por esta misma casa de estudios. Actualmente, él se desempeña como director de la unidad de evaluación fetal y bueno, para mí es un placer y un honor darle la bienvenida. Doctor Néstor, adelante. Agradezco la invitación al instituto, en especial al doctor Figueroa, por la invitación que amablemente me hizo. Realmente contar con su amistad desde de tantos años, la verdad me siento muy afortunado. Em, Como egresado de la institución, por supuesto, pues para mí es un honor y una alegría estar aquí, además de una responsabilidad para estar aquí. Y bueno, espero que sea de utilidad esta charla. Me gustaría comenzar definiendo dos términos. El primero de ellos, ética, que bueno, la ética es una rama de la filosofía cuyo objetivo es realizar un análisis crítico racional sobre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y el otro término es el término de moral, que en el contexto de esta charla tendría que ser entendida como sinónimo de ética y no en su sentido religioso, emocional, cultural o en algún otro sentido que se tenga, que tiene varios, por cierto. Eh, bueno, ya con base en lo dicho, esta frase emitida por el doctor Arnoldo Kraus, em, que dice, con el ojo bien puesto en el alivio del dolor y en la curación de las enfermedades, la medicina se ha mantenido éticamente impecable. Lo que quiere decir el doctor Kraus en esta frase, o una interpretación posible, al menos la mía, alude al hecho de que, dado que la medicina persigue el valor de la salud, esta es intrínsecamente buena. Es decir, como la medicina lo que trata es de aliviar el dolor y el sufrimiento y por lo tanto persigue que las personas cristalicen este valor que es la salud, la medicina es buena, esencialmente buena. La cuestión es que la vida en general y la medicina en particular
en los últimos años ha sido colonizada y yo diría conquistada de una forma un tanto imperialista eh, por una serie de tecnologías. Habría que voltear un siglo atrás y veríamos claramente cómo hace un siglo no existían los antibióticos ni la insulina. Las técnicas de anestesia o quirúrgicas comparadas con las que tenemos actualmente eran aún muy primitivas. Y ya no digamos avances tecnológicos como la terapia génica, inmunológica, oncológica y por supuesto las tecnologías reproductivas, dentro de ellas el diagnóstico prenatal. De hecho, algunos académicos, como Mario Bunge, piensan que la medicina está inmersa dentro de una matriz tecnocientífica. Habrá que decir que tradicionalmente se aludía a los términos de ciencia básica, ciencias aplicadas y tecnologías, pero la realidad es que es muy difícil poner límites claros y precisos entre estos distintos conceptos. Entonces, actualmente manejamos más el concepto de tecnociencia, así como la normatividad estatal y las ideologías políticas. Por lo tanto, a diferencia de la medicina, la tecnociencia no es intrínsecamente buena, sino que depende del uso que se le dé. Bueno, pues actualmente nos estamos enfrentando a una cantidad muy importante de tecnologías que están emergiendo, que algunas incluso ya están consolidadas o se están consolidando. Y muchas de estas tecnologías, como ustedes pueden ver, tienen que ver con medicina. Ya en específico, muchas de ellas, en su extremo izquierdo, hay algunas de ellas, están tecnologías que afectan a la reproducción humana, ¿no? Y entonces el área a la que le preocupa cómo se introducen las tecnologías en las comunidades humanas y en la vida en general se le llama bioética. Ese es el área del conocimiento humano cuya preocupación principal, a lo mejor alguien no estaría totalmente de acuerdo conmigo y podría decir que hay otras preocupaciones mayores de la bioética, pero para mí la preocupación principalísima de la bioética es las tecnologías y cómo se introducen a estas comunidades humanas y al planeta en general, ¿no? Que pues, es un planeta vivo. Em, Bien, por tecnologías reproductivas, bueno, pues ya tenemos desde la época de los 60, más o menos 50, se empezaron a introducir muchas tecnologías reproductivas. Podemos decir la anticoncepción, posteriormente la reproducción asistida, y ya nos han dado muchísimos problemas sociales, económicos, legales y por supuesto éticos también. Habrá que recordar, por ejemplo, en la década de los ochentas, este caso tan mediático que hubo, que llegó a los tribunales de Estados Unidos, el caso Baby M, en donde fue un caso de gestación sustituta y que pues como no estaba reglamentado entonces, pues realmente fue un caso muy complejo desde el punto de vista legal y ético, por supuesto, también. Ya más recientemente recordarán ustedes el caso de un chino que hace relativamente poco editó a un par de gemelas tratando de evitar que hubiera una transmisión vertical de HIV, pero la cuestión es que ya había desde entonces estrategias para disminuir esta transmisión vertical y las dejó con el problema de que estando editadas, pues esta edición va a llegar a su descendencia también. Entonces, digamos como ejemplo de cómo a veces usamos ciertas tecnologías de forma pues un tanto cuestionable, ¿no? Por supuesto, le llamaron la atención, lo multaron, creo que hasta lo encarcelaron, así que bueno, este tipo de actitudes pues tienen sus consecuencias. Otros avances que requieren una atención importante hacia futuro es, por ejemplo, los trasplantes de útero o la ectogénesis, entre otras muchas avances tecnológicos que afectan a la reproducción, pero de lo que vamos a hablar hoy es de diagnóstico prenatal. Por tecnologías de diagnóstico prenatal, entonces entendemos a aquellas que evalúan la salud fetal, básicamente, la salud prenatal,
y se dividen gruesamente en diagnóstico y tamizaje. Claro que aquí, en una institución como esta, pues no tengo que aclarar qué tipo de tecnologías es cada una de ellas, pero bueno, aunque resulte paradójico, a pesar de que las tecnologías de diagnóstico son invasivas, desde un punto de vista ético, con las que estamos teniendo más problemas es con las de tamizaje. Y esto es porque generalmente para que a una paciente se le ofrezca o se le realice un procedimiento invasivo, habitualmente pasa por una serie de pasos que van fomentando su autonomía y que, bueno, se le comparte información para solventar el consentimiento informado. Sin embargo, las de tamizaje, como se aplican a la población en general, habitualmente no cumplen con el requisito. Las tecnologías de tamizaje se pueden dividir en genético-laboratoriales. Aquí tendríamos los marcadores bioquímicos, típicamente triple, cuádruple marcador sérico y dúo test, o bien técnicas moleculares más recientes como el ADN prenatal, también conocido como NIPT. Eh, y la otra área de las tecnologías de tamizaje están las obstétrico-radiológicas, principalmente el ultrasonido, aunque no hay que olvidar que también está la resonancia magnética, aunque la resonancia magnética no se usa propiamente como método de tamizaje. La cuestión es que todas estas tecnologías, sean de diagnóstico o de tamizaje, siempre tienen el requisito ético común de una asesoría preprueba y también posprueba, especialmente cuando hay hallazgos anormales. La asesoría preprueba forma parte de una serie de recomendaciones éticas que la OMS dio o consensó ya desde principios de los años 90. Aquí aparece en el punto 6, como pueden ver, y está fundamentada en un principio de no maleficencia. El objetivo de la asesoría preprueba es evitar la inercia irreflexiva que implica la rutinización de este tipo de exámenes. ¿Por qué? Porque si todo resulta bien, habitualmente la paciente no se entera, pero si no se le da una asesoría preprueba y algo sale anormal, es muy frecuente que estos pacientes, al no habérseles informado de los alcances ilimitantes que tienen las pruebas y las tecnologías de diagnóstico prenatal, entran en ansiedad diatrógena. Y la verdad es que sí resulta muy complejo sacarlos de ese estado emocional. Y además, bueno, también el médico se ve implicado, puesto que lo prescribió sin una asesoría, o sea, cumpliendo con el requisito ético, pues. La asesoría preprueba, por supuesto, que entra dentro de la noción del consentimiento informado. Y si bien es cierto que el consentimiento informado se articula y se fundamenta usando los cuatro principios tradicionales de la bioética, no hay que dejar de ver que la autonomía, por supuesto, es el que le da mayor fundamento al consentimiento informado. Y esto es porque dentro de la teoría de la autonomía se nos ve a los humanos como seres racionales capaces de tomar decisiones. Así, el principio bioético de respeto a la autonomía personal se dice que se cumple o se subsana cuando se cumplen al menos tres subincisos. La voluntariedad, por un lado, la intencionalidad, por otro lado, y finalmente el entendimiento. El entendimiento tiene dos componentes: la competencia de la persona que está entendiendo o comprendiendo y la información que se le ofrece. Y es aquí donde entramos el personal de salud. Bien, pues hasta aquí la introducción. Ahora vamos a entrar a la relación que existe entre la autonomía y la libertad reproductiva. Bien, pues otra función principalísima que tiene el concepto de autonomía para los programas de diagnóstico prenatal es que es la justificación ética de la existencia de los programas de diagnóstico prenatal, es decir, es una justificación de política pública. ¿Por qué? Porque dado que las personas embarazadas y sus parejas son humanos capaces de tomar decisiones, decisiones reproductivas significativas, es lo que se dice, eh, entonces
deben de gozar de esta libertad de poder decidir, de tal manera que esta es la justificación por la cual existen los programas de diagnóstico prenatal. Claro que se han esgrimido otras justificaciones, por ejemplo, la posibilidad de mejorar las condiciones fetales y neonatales que evidentemente van a tener impacto en el futuro en el niño en el que se va a convertir. La cuestión es que las condiciones en las que se pueden intervenir fetal o neonatalmente son muy pocas y además, en caso de que una mujer se negara a ser intervenida, para mejorar el pronóstico fetal, pues estarían atropellando los derechos de la gestante, ¿no? Como justificación única me refiero, ¿no? También se han propuesto otras justificaciones que ya gozan de cuestionamientos muy fuertes, porque decir que la carga social que significa la discapacidad asociada a las anomalías congénitas en términos económicos o emocionales, es decir, porque cuestan mucho a la sociedad o porque pone triste a los familiares, pues no es una justificación como para decir que debe de existir un programa de diagnóstico prenatal, como se comprenderá. Bien, si nosotros decimos que somos seres capaces de tomar decisiones y que tenemos, de cierta manera, el derecho de tener una libertad de decidir nuestra vida reproductiva, ¿qué tipo de preguntas son las que podemos resolver con esta libertad? Bueno, por ejemplo, si queremos o no tener hijos, cuántos, cuándo y con quién se van a tener estos hijos. Esto es algo que se llama la visión tradicional de la autonomía reproductiva. No obstante, las tecnologías reproductivas nos permiten un paso adicional, que es saber qué tipos de hijos queremos tener, o sea, tener información en relación al tipo de hijos que vamos a tener. Y esto es lo que permiten, por ejemplo, tecnologías como las pruebas de portador, las de diagnóstico preimplantación y las de diagnóstico prenatal. No obstante, cuando hablamos de tener el tipo de hijos, esto es selección de individuos al final. Y cuando hablamos de selección de individuos, pues entonces ya nos acercamos a el concepto de eugenesia. Eugenesia, por su etimología, quiere decir bien nacido, pero se puede interpretar en tres sentidos. Lo que yo llamo la eugenesia ingenua, que a mi manera de ver es una tendencia natural. El ejemplo más típico es que los pacientes siguen las instrucciones que les da el médico para propiciar que el bebé nazca bien. Por ejemplo, tomar ácido fólico. Se podría catalogar de una tendencia eugenésica, porque lo que queremos es que el bebé nazca bien. Pero en este sentido, la mayoría, si no todos, somos eugenésicos. Pero la característica es eso, que es una tendencia natural y que no es producto de una ideología. No es producto de una ideología como sí lo es el sentido histórico de la eugenesia. La eugenesia en sentido histórico tiene pues varios milenios, al menos 2 milenios, porque nace por ahí de la Grecia antigua en Esparta, quizá haya algunas otras fuentes históricas, pero no lo vamos a analizar desde allá porque esto da para mucho. La cuestión es que más o menos ya en la modernidad, por ahí de finales del siglo XIX, un primo de Darwin que se llamaba Francis Galton hizo una ideología sobre el control de la reproducción para solucionar problemas sociales, como la prostitución, por ejemplo, o la pobreza. Y entonces él pensaba que haciendo controles reproductivos se iban a minorar estos problemas sociales, pero el problema es que esto dio pie a prácticas autoritarias como el darwinismo social o el nazismo. Este es Francis Galton, repito, primo de Darwin, y esta era como el logo que desarrollaron donde se ve que en las raíces había algunas ciencias que estaban ahí tratando de darle un fundamento muy sólido. La cuestión es que, bueno, actualmente la eugenesia se considera una pseudociencia y evidentemente, pues los problemas sociales no se pueden resolver, digamos, haciendo cruzas de personas, ¿no? Actualmente se considera la eugenesia y su objetivo, que es el mejoramiento humano usando las leyes de la herencia, como el antecedente del transhumanismo actual, que yo no acabo de entender porque no acabamos de comprendernos como humanos, cuáles son nuestros alcances y hasta dónde podemos llegar
y desarrollar nuestra propia plenitud, pero ya andamos buscando dejar nuestra humanidad y ahora sí llegar a una etapa transhumana y luego poshumana, cosa que, repito, yo no acabo de entender. Me parecen un poco pensamientos, digamos, adolescentes. Por supuesto que en México al menos esta connotación ideológica del diagnóstico prenatal yo no la comparto. Creo que en México y en América Latina no tenemos esta tendencia. No obstante, hay que entender que en otros países, como en Alemania, donde el pasado reciente de la Segunda Guerra Mundial sí sufrieron este tipo de ideologías, pues cuando estamos hablando de técnicas de diagnóstico prenatal como el ADN prenatal, el NIPT, pues sí, digamos que hay algunas ampollas que se empiezan a alzar y entonces hay que tener pues mucho cuidado cuando estamos hablando en este sentido del diagnóstico prenatal. Y es que hay que entender que no es únicamente la selección de personas por su etnia o por sus antecedentes, digamos, de salud, sino que también el diagnóstico prenatal ha formado parte de un proceso en Asia en donde, bueno, que fue denunciado o al menos hecho público por Amartya Sen en el New Yorker hace ya 35 años en donde denunció que había muchas prácticas eh, culturales que favorecían a los hombres y entonces que hacía que las mujeres pues faltaran en una población. Había un desbalance demográfico en favor hacia los hombres. Y el diagnóstico prenatal, como pueden ver ustedes aquí en la línea azul, aquí en la gráfica, esto está publicado en Lancet hace 10 años, en 2015. La selección de género por producto de la aplicación de técnicas de diagnóstico prenatal ha incrementado de forma muy, muy fuerte a partir más o menos de finales de la década de los 60, de los 70, perdón, al grado de que en algunos países han tenido que limitar la autonomía reproductiva de inclinación liberal, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí en este anuncio de India. Si bien es cierto que estas tendencias en México no son generalizadas, no quiero decir que no se haya finalizado algún embarazo por cuestiones de sexo, pero no es una tendencia generalizada como en otras regiones del mundo, en México y en América Latina. Pero lo que sí es un hecho es que, o al menos así lo pienso yo y varios lo pensamos así, eh, la, eh, sí, el diagnóstico prenatal sí, sí tiene una cierta inclinación en torno al tercer sentido de la eugenesia, que es la eugenesia liberal. Este es un concepto que algunos filósofos como Nicolás Agar o Julian Savulescu han propuesto. eh, y este concepto se centra en la libre elección de las personas, es decir, no es coercitiva como podría haber sido el nazismo, pero que sí suele ser producto de una visión individualista y perfeccionista de la vida, yo diría un poco hasta hedonista y narcisista. Y es aquí donde se fija la crítica expresivista que tiene el diagnóstico prenatal. ¿Qué quiere decir la crítica expresivista? Que hay prácticas como la sanitaria que refuerzan una visión negativa de la discapacidad. Si esto es cierto o no, pues vamos a ver las barreras que tiene el diagnóstico prenatal eh, eh, en su requisito de asesoría preprueba, sobre todo en lo que se refiere a tecnologías de tamizaje. Bien, la primera de las barreras es que la asesoría preprueba, al igual que el consentimiento informado, actualmente ha sido muy burocratizado y ha sido reducido a un enfoque legalista, es decir, fírmame este documento y se acabó. Cuando el consentimiento informado en realidad es una práctica de deliberación dialogada donde se tienen que asegurar que los pacientes, a través de prácticas supererogatorias de beneficencia al paciente, que en realidad estemos seguros que están entendiendo la persona embarazada y su pareja, que efectivamente saben en dónde están parados y qué tecnología de diagnóstico prenatal es apropiada para ellos.
y esto desafortunadamente no se da. ¿Por qué no se da? Bueno, pues hay muchas causas, ¿no? Primero, la escasez de personal entrenado independiente de la industria y el tiempo requerido. Esto ya se ha dicho desde hace tiempo. No hay suficientes asesores genéticos en México. De hecho, a diferencia de otros países en donde existe esta figura que no son médicos, que son profesionales de la salud, pero que se les llama consejeros genéticos y que son personal especializado que puede, digamos, aterrizar los conceptos tecnológicos y explicarlos, digamos, coloquialmente, con manzanas y peras a los pacientes y no únicamente se dedican al diagnóstico prenatal, sino también a la oncología y a otras ramas fuertemente tecnologizadas, ¿no? También hay que ver que a los médicos aquí en México se nos exige mucho, porque tenemos que saber tecnología de punta, hacer procedimientos invasivos y estar actualizados, y también tener esta función de poder explicar de forma muy básica a pacientes, traducirles todo esto a pacientes que aparte, como veremos más adelante, no tienen educación sanitaria. Y esto es muy complejo. Luego está la incorrecta interpretación del concepto de autonomía por parte del personal sanitario. Y lo que pasa es que habitualmente el personal de la salud se apoya en una noción de autonomía como si fuera un acto realizado por un individuo racional, autosuficiente y atomizado que toma decisiones informadas e independientes. Pero esto evidentemente se aleja muchísimo de la realidad, porque en realidad el paciente está inmerso en un contexto social y cultural donde la familia y sus relaciones interpersonales juegan un papel importante y también el personal de salud. Es aquí donde surge el concepto de autonomía relacional que recoge el rico entramado de vínculos interpersonales y contextuales que posibilitan o limitan la libertad y la decisión propia. Por tanto, la autonomía no debe ser entendida como un término individualista al estilo liberal absoluto y al margen de la sociedad. De hecho, esta concepción relacional de la autonomía ya ha tenido impacto en la evolución de la asesoría preprueba. Desde hace ya algunas décadas se trató de fundamentar la asesoría preprueba en un concepto o en un paradigma liberal individualista de la autonomía a la que se le llamó asesoría no directiva. No obstante, esto ya ha migrado a la toma de decisión compartida que tiene una fundamentación relacional de la autonomía. Y de hecho, recientemente y conscientes de que tanto la asesoría no directiva y la toma de decisión compartida tienen pros y contras, estos investigadores propusieron la deliberación reproductiva que toma los pros de ambas estrategias de asesoría preprueba y deja de lado los contras. Entonces vean cómo esto no es pura teoría, sino sí llega a la práctica. Eh, el cuarto punto en cuanto a barreras de la asesoría preprueba son las guías clínicas que habitualmente tienen una escasa o de plano nula orientación bioética. El caso típico es este. Hace un par de años fue publicada esta guía de 11 a 14 semanas, del ultrasonido de hace 14 semanas, y cuando llegamos al apartado de la asesoría preprueba, es pura información tecnocientífica y lo único que hace alusión desde el punto de vista bioético es toma de decisión compartida, como ven ustedes señalados ahí en la flecha. La cuestión es que si uno le pregunta a los profesionales de la salud qué es la toma de decisión compartida, no tienen la menor idea. Y digamos, con esta preocupación, algunos colegas y yo, hace también un par de años, publicamos en Ginecología Obstetricia de México esta revisión bibliográfica. Espero que puedan acercarse a ella en caso de que les interese. La siguiente barrera es que los contenidos privilegian la tecnociencia sobre los valores de los pacientes. A mí me llamó mucho la atención, hace como unos 10 años tuve una paciente que venía de Los Ángeles y traía este folleto. Vean ustedes cómo a las pacientes en aquel tiempo les daban estas tres opciones. Prueba inicial de marcador
de marcador cuádruple, o prueba inicial integrada del suero, o prueba inicial integrada secuencial. Digamos, en la actualidad, supongo que a lo mejor ya le habrán agregado también el ADN prenatal y además el desempeño de ultrasonido, que no es nada despreciable en lo que se refiere a exactitud de detección de síndromes, principalmente Down. De tal manera que si se dan cuenta, nos centramos más en las tecnologías que en los valores de los pacientes. O sea, los valores son, lo que hay que entender son las tecnologías. Y hay información súper clara a nivel de ensayo clínico aleatorizado, donde la información enriquecida en valores, no en tecnología, en valores, impacta la solicitud de pruebas de diagnóstico prenatal, especialmente las de diagnóstico, pero también las de tamizaje. Bien, con esta preocupación, porque sí tengo que confesarles que hace unos 12 o 13 años que llegó el ADN prenatal a mi práctica privada, pues sí fue una crisis, porque ya era suficiente tiempo el que uno tenía para invertir en una asesoría a los pacientes sobre los alcances ilimitantes de tantas variantes que tenemos de marcadores bioquímicos, el ultrasonido y ahora se venía el ADN prenatal. Entonces, de forma un tanto intuitiva e informándome aquí y allá, traté de desarrollar una manera de asesoría. Me di cuenta y a lo largo de los ya más de 20 años que llevo haciendo un diagnóstico prenatal, me di cuenta que cuando uno se centra en los valores del paciente y no privilegia las tecnologías, la inmensa mayoría, yo diría arriba del 95% de las personas embarazadas y sus parejas, se quedan solamente con el ultrasonido. Esta información yo la tengo publicada, la quise publicar de hecho en una revista, pero me dijeron que esto ya se sabía, así que tuve que publicarlo en otro lado. Existe mucha resistencia porque se le da preferencia a todo lo tecnocientífico y todo lo bioético se malentiende desgraciadamente. Pero vaya, en mi experiencia, especialmente si resulta normal, pero no únicamente, yo diría que en conjunto más o menos más del 95% de las pacientes se quedan únicamente con el ultrasonido. ¿Qué es lo que uno quiere lograr? Que ellos se sientan tranquilos, no privilegiar las tecnologías, sino sus valores. Por último, tenemos la rutinización y normalización por el personal de salud de estas tecnologías. Y esto responde a el modelo de prescripción que tenemos en México y en otros países de diagnóstico prenatal. Estas tecnologías habitualmente se ofrecen, las de tamizaje sobre todo, eh, por el médico de primer contacto, ya sea un médico general o un ginecólogo, que no suelen tener entrenamiento para dar una asesoría pre-prueba y bueno, ellos lo ponen, digamos, en el contexto de la misma receta, ¿no? Es decir, yo he visto recetas que dicen, hágase un perfil de vigilancia prenatal que incluye biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, etcétera. Y luego abajo en la misma receta, hágase un ADN prenatal, también lo llaman ADN fetal. Em, y bueno, esto a mí siempre me ha parecido desde un punto de vista ético, pues que no es correcto, porque no tiene la misma connotación moral un perfil de vigilancia prenatal que las pruebas de diagnóstico prenatal. Son totalmente distintas. Digamos, para hacer una analogía, es como si en una misma receta ponemos cómprese penicilina, ibuprofeno y también morfina. Pues no, o sea, la morfina tiene connotaciones distintas que los otros medicamentos. No se puede poner en la misma receta, número uno. Y número dos, para prescribirse, tiene que haber una asesoría preprueba de preferencia por personal entrenado y que no dependa de la industria, porque eso es otro problema. Incluso dentro de las tecnologías de diagnóstico prenatal, por ejemplo, el ultrasonido o el ADN prenatal, no tienen la misma connotación moral. Entonces, ¿por qué? Porque el ultrasonido tiene toda una dimensión obstétrica que no tiene el NIPT.
De tal manera que, bueno, surge la reflexión de si, así como están regulados algunos medicamentos, valdría la pena regular la prescripción de algunas pruebas de diagnóstico prenatal, especialmente de las que valoran exclusivamente la salud fetal. Y esto, pues, es una pregunta. Bien, hasta aquí hemos repasado las barreras sanitarias, pero también están las extrasanitarias. Como decíamos, el analfabetismo sanitario por la población gestante, el que las madres y padres suelen tener dificultades emocionales para enfrentar situaciones adversas, como que tienen poca resiliencia, sobre todo las últimas generaciones, desgraciadamente. También que trivializan al diagnóstico prenatal, ¿no? Muchas veces, tanto médicos como pacientes, bueno, les interesa más que se les vea la carita o ver el sexo y no se dan cuenta que les puede exigir mucho desde el punto de vista moral, económico, el resultado de una prueba de diagnóstico prenatal. Estas, bueno, son de los pacientes, pero también, bueno, los intereses de la industria, ¿no? Como la masificación, mercantilización y publicidad engañosa. Evidentemente, le quité precios y le quité el laboratorio que me hizo llegar esta publicidad, pero lo que me llamó mucho la atención es esto que está en amarillo que dice Baby Pic. Dice, conoce las características del feto y entonces se empieza a referir a una serie de características físicas como el color del cabello, la forma, el grosor, el color de los ojos, si tiene pecas o no, qué sensibilidad tiene en el gusto, si es al cilantro o a los espárragos, en fin, una serie de cuestiones que banalizan las pruebas y que, bueno, esto tiene cuestionamientos éticos importantes. Esto, digamos, en el día que estén disponibles los scores poligénicos prenatales basados en secuenciación masiva, ¿qué vamos a hacer? Es decir, cuando tengamos más información de la que estamos teniendo ya ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿No nos está acercando esto a distopias como las que sugiere Gattaca en su momento y otras muchas películas, ¿no? Nuevamente volvemos al modelo de cómo finalmente los médicos están siendo instrumentalizados a través de incentivos económicos para que la industria logre sus objetivos y no únicamente es a través de los médicos, sino que también ofrece directamente a la embarazada, a embarazadas no asesoradas, este tipo de pruebas. Como ven, todo este modelo tiene muchísimos cuestionamientos éticos. Y bueno, pues es muy, muy preocupante. Ya se ha dicho, instituciones tan respetadas como el Nuffield Council on Bioethics, realmente ya lo ha dicho, la información que se les ofrece a las pacientes es de baja calidad, frecuentemente incompleta, poco fundamentada, imprecisa, contradictoria y además usa el lenguaje emotivo. Nuevamente, digo, hay muchos laboratorios que me hacen llegar sus publicidad y vean, quité aquí todo lo que sugiera quien me lo envió, pero vean cómo parece que están comercializando paquetes vacacionales, ¿no? Cuando aquí, abajo de esas zonas negras, se está ofreciendo una prueba de NIPT. Es verdaderamente preocupante. Además, tenemos el tema de que están creciendo las condiciones que se pueden evaluar a través de estas tecnologías, ¿no? Eh, Comenzamos con unas pocas aneuploías, trisomía 21 y otras más, pero ahora ya se está creciendo a microlesiones, a enfermedades monogénicas y generalmente, por ejemplo, en los folletos que hacen llegar de publicidad a los médicos, hablan sobre tasas de detección, cuando los falsos positivos también son importantes, sobre todo en tamizaje, ¿no? Y además no se reflexiona sobre que se va a tener que aumentar el tiempo de asesoría, porque no es lo mismo asesorar nada más para Down y para un par de problemas cromosómicos relativamente similares, a tener que hacer una asesoría para microdeleciones, para varias microdeleciones y aparte para condiciones monogénicas. De hecho, hay instituciones internacionales que han dicho que no es el momento de hacer crecer. Por ejemplo, aquí está para 22q11, dicen que todavía no es momento, ¿no? Todavía no es momento de hacerlo. Y finalmente, esto ya no me voy a meter, la falta de
marco regulatorio jurídico sanitario. Nada más diré que cada institución, ya sea de gobierno, académica o de lo que sea, desde la Comisión Nacional de Arbitraje, la Secretaría de Salud, la norma oficial mexicana, tienen una narrativa distinta, un discurso en el que uno ve que no entiende qué es el diagnóstico prenatal y a veces hay cosas hasta contradictorias. Bien, pues ya terminando, solamente yo quisiera decir que estoy sustancialmente de acuerdo con Vardit Ravitsky. Es una bioeticista canadiense, consultora y presidenta del Centro de Bioética de la Universidad de Harvard. Ella dice que proveer acceso irrestricto a las pruebas de diagnóstico prenatal no se traduce en una mejoría en la autonomía. Y yo no puedo estar más de acuerdo con con esta frase. Lo que hace falta en México es un diálogo entre profesionales para alcanzar consensos y saber cómo se deben educar a los profesionales de la salud y cómo se deben de ofrecer este tipo de tecnologías a a la población en general. Hace ya para cerrar eh, algún tiempo escuché esta frase de vivimos en una tecnocracia crítica y me quedé pensando, creo que depende del nivel de tecnología que estemos hablando. Si nosotros hablamos de las tecnologías que afectan al ambiente o que fomentan las guerras, hay muchas críticas. De hecho, todo el tiempo oímos en los noticieros cómo se hace uso y mal uso de estas tecnologías. Y ahí hay muchos activistas y hay mucha crítica, pero ya cuando hablamos de tecnologías domésticas, cuando hablamos ya de las tecnologías que nos encontramos en el súper, ahí al lado de los huevos y de la verdura, solemos asimilarlas, este tipo de tecnologías, sin mayor reflexión. De forma ciega, las compramos y se las ofrecemos a nuestros hijos y luego empiezan a tener consecuencias. Eh, Creo que debemos de reflexionar en este sentido o correr el riesgo de, como sugiere el mito de Prometeo, que la tecnología eventualmente nos pueda eh, eh, dar un reto mayúsculo y ponernos en peligro como especie. Bien, espero haber sido suficientemente claro. A veces entiendo que el personal de salud que no tiene entrenamiento en bioética se enfrenta a alguna terminología que no les es muy amigable, pero bueno, subrayo la necesidad de que se acerquen a esta muy importante área. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, doctor Medina. Entraremos a la fase de preguntas, tanto por parte de los compañeros presentes en el auditorio, como para los compañeros que se hayan conectado a través de las redes sociales que han transmitido este evento. En primer lugar, yo tendría una pregunta, doctor Medina, en el sentido de que un punto con el cual se inició la sesión, se hablaba que de manera intrínseca la práctica médica es buena, mientras que por otra parte la tecnociencia intrínsecamente no necesariamente es buena. En el momento actual, no tan solo en la práctica de la medicina, sino en nuestra actividad cotidiana, cada vez la tecnología está más involucrada. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo en un momento dado poder hacer una amalgama, hacer una correlación, vamos a llamarle positiva, entre esta práctica médica y este uso de la tecnociencia, evidentemente en beneficio de nuestros pacientes, evidentemente en beneficio de nuestra sociedad? ¿Cuál sería su opinión, doctor Medina? Gracias, doctor, por esta pregunta que, bueno, yo creo que es el centro de
pues, de las preocupaciones, cómo hacer esto. Evidentemente es muy complejo porque las tecnologías que usamos en medicina son absolutamente complicadas. En primera instancia, evidentemente, no podemos soslayar el hecho de que tenemos que conocer profundamente y a cabalidad los alcances de nuestras tecnologías, saber todos los recovecos tecnocientíficos de las tecnologías que nosotros usamos. Me refiero, por ejemplo, en las pruebas de diagnóstico prenatal, pues saber muy bien la exactitud, la precisión, tanto laboratoriales como estadísticas, es decir, todo eso se tiene que dar garantizado. Pero siempre nos tenemos que cuestionar que estas tecnologías no son un fin en sí mismo, sino que el fin son nuestros pacientes. Y tenemos que realmente ver cuáles son las tecnologías que son apropiadas para el paciente en particular, para el caso dado. Y esto, tratar de reflexionar que no está bien que rutinicemos las cosas, sino que tratemos de poner los intereses del paciente primero y después, ya una vez sabidos los valores y principios que persigue el paciente en el escenario clínico dado, entonces ver qué tecnología es la que es apropiada para un paciente dado. Sí, una pregunta que nos llega aquí al chat Ujú. hace alusión acerca de este punto entre el desarrollo tecnológico actual, hablando específicamente acerca de todas estas técnicas utilizadas en la práctica médica, con lo que viene siendo la regulación por parte legislativa en relación a que hay realmente muy pocas leyes o muy pocas intervenciones desde el punto de vista legal que aborda estos aspectos. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder en un momento dado tener una paridad entre el desarrollo tecnológico, el desarrollo de la medicina y el desarrollo también de una legislación que permita un mejor ejercicio de estas prácticas? Claro. Sí, esta pregunta también es muy interesante y también muy frecuente. Hay muchas dudas en relación a esto. Bien, habrá que decir que desafortunadamente, no nomás en medicina, sino en la civilización completa de la humanidad, em, las tecnologías se introducen, como dirían ahí en mi barrio, a la brava. Es decir, lo ideal sería que las tecnologías se hiciera primero un análisis normativo de sus posibles impactos sociales y ya una vez viendo sus posibles consecuencias, hacer todo un diseño de normas para una vez que ya se sabe, se introduzcan a las comunidades humanas. Desafortunadamente no es así. Eso es a lo que se le llama una evaluación eh, ético-jurídica ex ante, ¿no? Entonces, antes de que tú metas la tecnología, hay que valorarla desde el punto de vista jurídico y ético. Es al contrario, generalmente se introducen las tecnologías, como el caso de BBM, por ejemplo, pero de todas otras tecnologías podemos hablar de las motocicletas que rebasan en periférico a todo lo que da, o podemos hablar de insecticidas que afectan al ambiente, así de lo que ustedes quieran. Lo que sucede es que se introducen las tecnologías y ya que se ven los efectos negativos de ellas, entonces se empiezan a regular. Habrá que decir que hay dos tipos de regulación, hay dos tipos de normatividad. Una es la normatividad ética y la otra es la jurídica. Son normatividades, pero son muy distintas, no tienen nada que ver una con otra. Es un problema y por eso yo decía, el consentimiento informado se ha reducido a un enfoque legalista. El consentimiento informado es un concepto ético que, bueno, ya al final se tiene que firmar un documento, pero eso es un mero requisito legal.
Eh, el punto de vista ético es efectivamente entrar en contacto con el paciente desde un punto de vista humano y dejarle claro que se genere confianza entre el personal de salud y el paciente para que se subsanen una serie de requisitos éticos. Es lo más importante. Vamos a poner una analogía. Digamos que alguien venga y me dice, oye, papá, ¿cómo te quiero? O que llega la esposa, oye, marido, ¿cómo te quiero? ¿Y por qué me quieres? Ah, porque lo dicen las leyes. Pues, hombre, eso tendría muchos cuestionamientos, ese tipo de afectos. Si fundamentamos los afectos en las leyes, pues no es correcto. Las cosas, los afectos entre las personas se fundamentan a un nivel ético, moral. Eso es lo que distingue la dimensión moral de la dimensión ética, digo, de la dimensión legal. Entonces, el objetivo que nosotros estamos persiguiendo como bioeticistas no es una cuestión que va en un sentido legal, va en un sentido ético. Dado que es muy difícil que se lleguen a consensos a nivel legislativo, lo primordial, lo urgente, es que los profesionales de la salud nos pongamos de acuerdo, porque sabemos por experiencia que las tecnologías son introducidas, repito, a la brava y que persiguiendo evidentemente, no nomás en medicina, intereses comerciales y que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo y hablarlo, porque de lo contrario se hace mucho daño. Y si nosotros somos profesionales de la salud, y tenemos a la responsabilidad en nuestra mano de prescribir pruebas de diagnóstico, terapéuticas, o sea, tenemos el deber de regularlas, porque desafortunadamente la normatividad legal es ausente no nomás en medicina, sino en muchas otras tecnologías. Sí, justamente en relación a este último comentario, tenemos aquí una pregunta en el chat, en el cual, bueno, a mí realmente me parece muy interesante, muy importante, en el sentido de que todos nosotros como profesionales de la salud, nuestra formación, la capacitación o información que hemos tenido a lo largo de nuestra vida profesional en relación a los aspectos de la bioética, realmente ha sido muy reducida. Y si uno en un momento dado buscase asesoría, buscase entidades claramente desarrolladas, capacitadas en la bioética, realmente sería muy poco lo que encontramos. Entonces, el comentario aquí que nos hacen es precisamente cómo en un momento dado, en este momento de nuestra actividad profesional, subsanar esta falta de formación o capacitación en bioética para ejercer nuestra práctica profesional. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi hijo está estudiando medicina en la UNAM y acabo de revisar, bueno, ya tiene años que revisé cuando él ingresó a la carrera, eh, cuál era la carga en humanidades. Pues es muy pobre, paupérrima, diría yo. La realidad es que esto es un problema que se viene gestando desde hace muchos años y que además ya se ha dicho. Varios pensadores, varios filósofos, escritores han dicho que hay un cierto divorcio entre las humanidades y las ciencias, que no es circunscrito a la medicina. En general, las humanidades y las ciencias están divididas y esta es una división totalmente artificial que no tendría por qué ser. El conocimiento humano es uno mismo. Y alguna vez escuché del doctor Patricio Santillán Doherty que la ciencia sin filosofía puede ser bárbara, puede llegar a ser verdaderamente a cometer crímenes como los que se han cometido en la historia reciente de la humanidad, pero la filosofía sin ciencia puede ser dogmática.
¿no? Porque simplemente se abstrae a cosas que no son reales. De tal manera que, bueno, eso es una preocupación que creo que compartimos muchos académicos en la UNAM, en muchas universidades privadas. El problema es la obesidad curricular. Tenemos muchísimo información que los chicos tienen que aprender. El problema es que se le da demasiado énfasis a las cuestiones técnico-científicas y que, por supuesto, no hay prácticamente nada de humanidades. Por lo tanto, el resultado son profesionales robotizados, fríos, que ofrecen información de forma muy objetiva, pero que realmente no ven las otras dimensiones de los pacientes. Y desgraciadamente, profesionales de la salud, pero especialmente médicos, somos así. Sí, no, pues realmente todos esos aspectos son muy interesantes y realmente podremos estarnos aquí toda la mañana o varias mañanas platicando sobre esto, pero obviamente tenemos un límite de tiempo. Entonces, pues agradezco profundamente la presentación que ha hecho el doctor Néstor Medina sobre estos aspectos realmente coyunturales en nuestra práctica actual y tanto a el personal que estuvo presente por aquí de manera presencial como a través de los medios a distancia, la atención a nuestra sesión general del día de hoy. Y bueno, con esto concluimos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes.